una fuerte crítica a las acciones de la guerrilla. Conversamos con Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio, quien se conecta con nosotros desde Colombia. Jairo, le doy la bienvenida, le agradezco su tiempo. ¿Cómo toma Colombia esta confirmación del secuestro de un miembro de las fuerzas del orden, mientras en México el gobierno sostiene diálogos de paz con la guerrilla? Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para los televidentes de DNews. Bueno, este es un hecho que es recurrente en Colombia. Realmente no es la primera vez que se presenta este año, ni es la primera vez desde que se hicieron los diálogos de paz con el ELN el año pasado. Ya se han registrado otras acciones en las mismas circunstancias de miembros de la fuerza pública, tanto del ejército como de la policía, que han sido para el ELN en el desde luego, vocabulario de ellos, una retención o una detención. Para muchas personas lo consideran como un secuestro. Según el derecho internacional humanitario, pues sería una captura, teniendo en cuenta que son dos facciones que están en conflicto, que están en guerra. Pero el presidente Petro, como usted lo señala, sí lo ha catalogado como un secuestro, lo ha condenado y desde luego dice que esto perjudica en cierto modo esos acercamientos y esos diálogos de paz que se realizan con el ELN. En esta ocasión ya hace una semana que comenzó el segundo ciclo de conversaciones en México. Lo que no se entiende, desde luego, cuando se supone que estamos en un desescalamiento del conflicto, aunque hay que decir que el gobierno del presidente Petro decretó un cese bilateral de fuegos con 4 grupos armados, entre ellos el ELN, pero el ELN dijo que eso no se había acordado en la mesa y en este momento no hay ni cese de fuegos ni cese de hostilidades con el ELN. Es decir, el ELN dice que si en sus zonas de dominio, como esta de Arauca, que es en la frontera con Venezuela, hay alguna incursión militar, pues luego ellos responden. Eso es lo que están en este momento en la mesa de México concertando, que haya un cese de fuego bilateral, no solamente cese de fuego, sino cese de hostilidades, es decir, que ni haya ningún tipo de actos por parte del ELN, ni extorsiones, ni secuestros, ni atentados contra la fuerza pública, ni la población civil, y que se silencien las armas, al menos mientras se conversa. No ha habido en la mesa en México una reacción oficial porque se supone que ante esto debe haber un comunicado conjunto tanto de los miembros del gobierno, de la delegación del gobierno como del ELN. Se espera que en el transcurso del día y luego de que el presidente ha dado a conocer su reacción, se establezca un comunicado oficial de qué pasó con este sargento. Lo cierto es que el ELN en otras ocasiones ha retenido a estos oficiales, a estos suboficiales o soldados, y a los 8 días o 15 días los libera o da muestras de supervivencia. Eso es lo que se espera, que sea liberado pronto. Este es un sargento de un batallón orgánico que pertenecía a la inteligencia y que llegó a una zona que es una zona boscosa, es una zona limítrofe con Venezuela, donde hay amplio dominio de la guerrilla del ELN. Lo que sí, y como usted lo dice, para mucha gente pues no es consecuente que mientras se dialoga de paz, se habla de paz, pues el ELN realice estas acciones. Pero hay que decir que este grupo en algunas regiones es un grupo que actúa a su manera. Se habla en cierto modo de una división del ELN, aunque ellos lo niegan, porque son grupos que actúan no pensando en que esto puede ocasionar algún perjuicio para la mesa, sino que actúan considerando que deben hacerlo porque hay presencia militar, o en este caso porque era un oficial supuestamente de inteligencia. Claro, entonces falta todavía la posición del grupo de comisionados por parte de la guerrilla que está negociando la paz en México, porque como usted me dice, no necesariamente, y se entiende, se atribuye este secuestro al Frente de Guerra Oriental, pero no necesariamente ha sido reconocido por este grupo del ELN que está en México negociando la paz. Digamos, lo que continuaría en las siguientes horas o en los siguientes días es que los grupos de negociadores se pronuncien sobre este secuestro, ¿es lo que le entiendo? Exactamente. El secuestro, o no digamos, porque el ELN no habla de secuestros, ellos Claro, se captura para atribuyen ellos. la retención de este suboficial del ejército en el comunicado del Frente de Guerra Nororiental, que es un frente que opera en el norte del país, en el oriente, en la frontera con Venezuela. Ellos se atribuyeron esta detención de este sargento del ejército, el sargento Bravo. Ahora, la mesa que está en México del ELN, donde están los comandantes del ELN, desde luego me imagino que sostendrán alguna comunicación con este grupo en Colombia y será la mesa conjuntamente
la que tanto los comisionados del gobierno como del ELN expidan un comunicado en tal sentido, porque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial, aunque uno de los miembros que está en la mesa, que hace parte no de las conversaciones de paz, pero sí es un acompañante permanente, que es la Iglesia Católica, Monseñor Héctor Fabio Henao, nos dijo a nosotros en RCN Radio que al tiempo que ha rechazado este hecho, ha pedido que el ELN lo libere lo más pronto posible, pero que además va a ser un tema de conversaciones dentro de la mesa. Es decir, que en este momento, cuando ya empiezan a reunirse hoy en Ciudad de México, pues este debe ser uno de los temas que se va a tratar, la liberación del sargento Bravo, que fue retenido hace ya cerca de unos 7 días, el 14 de febrero, fue exactamente la captura de este oficial o suboficial del ejército colombiano. Ahora, ¿cree usted, Jairo, que esta situación, este secuestro en medio de los diálogos de paz, le pone una presión extra al gobierno de Gustavo Petro para conseguir un alto al fuego? ¿Le pone, digamos, le pone más peso en la mochila para obtener resultados en esta mesa de negociación? Desde luego, porque desde muchos sectores del país, sobre todo sectores de derecha, sectores conservadores, pues una de las cosas que se alega es que mientras se adelantan estas conversaciones de paz, el ELN y otros grupos armados siguen cometiendo acciones criminales en diversos territorios del país. Es decir, que una cosa es lo que se pacta o se dice en la mesa y otra cosa es lo que se hace. En este caso el ELN, desde luego, está en estas conversaciones de paz. Ellos mismos han dicho que primero hay que establecer en la mesa ese cese de hostilidades o ese cese bilateral de fuegos para luego empezar, desde luego, a cesar estas acciones. Pero todo es de llevarlo a la mesa, todo es de que allí se establezca con los jefes del ELN para que en los territorios no pase lo que está ocurriendo. Pero si se mira desde un punto de vista objetivo, se puede decir que es algo normal que sucede en los territorios, porque allí la presencia de las guerrillas, en este caso el ELN, sigue activa, ellos siguen actuando, siguen teniendo dominio del territorio, y si, como ellos lo argumentan, si hay presencia de una patrulla militar, si hay algún miembro del ejército que ellos consideren está realizando alguna actividad de inteligencia, pues lo que hacen es proceder a su captura, o como llaman otros, al secuestro de esta persona hasta que comprueban y luego pues lo ponen en libertad. La familia del sargento ya ha puesto a través de los medios de comunicación un video, un comunicado y una súplica para que sea liberado, pero lo más seguro es que en el transcurso de los próximos días sea liberado luego de la petición que hacen las familias, pero también el presidente Petro, y me imagino que a partir de hoy los delegados del gobierno que están sentados a la mesa con el ELN en México. ¿Y cómo tomar entonces la posición del ejército colombiano? Su comandante general ha dicho, estamos iniciando acciones para su liberación, pero por otro lado, la guerrilla más bien dice, responderemos a cualquier operación militar. Esta es, me parece, la delgada línea que se puede romper en la zona de conflicto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pues esto siempre ha ocurrido, repito, no ha sido en estas conversaciones de paz, esto ha ocurrido desde, podemos decir, desde el comienzo mismo del conflicto colombiano, que lleva décadas, las capturas de militares y en grandes cantidades de policías, de miembros de los cuerpos de seguridad, de funcionarios del gobierno, que luego han sido liberados tras negociaciones. Lamentablemente, en muchos casos, cuando se ha intentado la liberación a la fuerza, pues también ha habido muchos muertos. Y lo que procede en estos casos es que, desde luego, el ejército que tiene presencia en esas zonas trata de mantener también lo que le obliga a la Constitución Nacional, que es proteger estas zonas y, desde luego, aislar a estos grupos al margen de la ley. Pero en este caso, se supone que no hay ningún riesgo para su vida. El ELN ha garantizado que, pues, desde luego, tiene que darle todas las garantías del derecho internacional humanitario. Si sucediera algo, pues esto escalaría un mayor conflicto. Lo que procede en estos casos y que es recurrente es que lo mantienen unos días, me imagino que lo interrogan y luego lo entregan a comisiones de la Defensoría del Pueblo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que eso lo esperamos que suceda en el transcurso de la próxima semana, y más cuando es una de las exigencias que se hará al ELN allí en la mesa de diálogos en México. Bien, Jairo Tarazona, periodista colombiano, comentando esta situación del secuestro de un uniformado en ese país. Jairo, muchas gracias por su tiempo, muy amable, buen día. Con gusto, buenos días.